Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de la masonería. Hablemos de los primeros investigadores. Hablemos de Abad Grandidier de Estrasburgo, 1752-1787. El Abad Grandidier fue uno de los primeros investigadores que cultivaron la historia de la masonería con criterios científicos, es decir, aplicando el método histórico-crítico en el análisis de los documentos. Fue el primero en afirmar los orígenes medievales de la masonería actual en su obra Essai historique de topographie sur l'église cathédrale de Strasbourg, basándose en el archivo de la capilla de Nuestra Señora de Estrasburgo. Con base en documentos originales, demostró que la sociedad de los francomasones era muy similar a las corporaciones de albañiles que habían trabajado en Estrasburgo 3 siglos antes. La opinión de Grandidier fue acogida por Vogel en sus Briefen über die Vermaske Nürnberg y por Albrecht en sus Materialien zur Geschichte. Philippe André Grandidier, nacido en Estrasburgo el 29 de noviembre de 1752, murió el 11 de octubre de 1787. Fue un sacerdote benedictino, historiador y arqueólogo francés, autor de varios libros publicados entre 1776 y 1787. A los 10 años ya había compuesto un tratado sobre la mitología y una breve historia de la República Romana. A los 14 entró en el seminario y, protegido por el cardenal de Rohan, llegó a ser archivero de la diócesis y canónigo. El joven científico revolvió todos los archivos y compiló una historia de Alsacia desde 1776 a 1778. Publicó 2 volúmenes de Historia de la Iglesia y los príncipes obispos de Estrasburgo desde el siglo X. Este libro fue muy bien recibido por todos los estudiosos de la historia de la Iglesia, acompañó al cardenal Rohan en todos sus viajes y tuvo la oportunidad de visitar diversos archivos extranjeros. El Papa Pío VI le alentó a proseguir su labor por el bien de la Iglesia. En 1782 publicó un ensayo histórico y la topografía de la Catedral de Estrasburgo. En 1787, Grandidier publicó el primer volumen de la historia eclesiástica, civil y militar de la provincia de Alsacia, que dedicó al rey Luis XVI, que por falta de tiempo se detiene en el siglo VI. Fue protonotario apostólico vicario de la diócesis de Boulogne, canónigo de Ankenach, de Neuburg, de Estrasburgo, caballero de la Orden de Letras y finalmente historiador del rey de Alsacia. Cayó enfermo de fiebres tras la consulta de los archivos de la abadía de Lucet. Murió el 11 de octubre de 1787 con solo 35 años de edad. Posteriormente, un grupo de investigadores alemanes de comienzo del siglo XIX descubrieron y examinaron críticamente nueva documentación, todos ellos masones y también precursores de la masonología científica. Destacaron Krauss, Mostdorf, Hallmann, Hassler y Kloss. Estos hombres demostraron con pruebas fehacientes que la sociedad de los francomasones no tenía ningún objeto ni fin político, ni era una orden cualquiera de caballero, sino que procedía de las corporaciones de oficios de la Edad Media. Algunas obras de Philippe André Grandidier lo destacarían. Hablemos de documentación sobre la masonería en los archivos inquisitoriales españoles. Aquí resulta escasa. Los catálogos que existen sobre cierta serie de los fondos manuscritos de Santo Oficio así lo testimonian. Sin duda se pensará como algo lógico, dado que la Inquisición se encontraba en decadencia durante el siglo XVIII y no poseía la efectividad de control que había tenido en los siglos XVI y XVII. Por otra parte, creemos que la razón es muy diferente, admitiendo la teoría tradicional del declive de Santo Oficio en tiempos de la Ilustración. El estudio de los procesos evidencia que la Inquisición nunca supo los motivos específicos por los que se condenaba a los masones, a pesar de que desde fechas muy tempranas, en la década de 1740, conocía perfectamente a través de las delaciones espontáneas de algunos de los masones en qué consistía una logia y qué actos se desarrollaban. A los masones se les condenaba por haber afirmado proposiciones como estas: todas las religiones son iguales, fornicar no es pecado, o por criticar la confesión, pero estas proposiciones no eran nuevas.
Desde los primeros tiempos del Santo Oficio se había procesado a personas por defender tales creencias, de ahí que la Inquisición se encontró impotente para realizar un manual o emitir una legislación concreta que tipificase el delito de francomasonería o detectase a sus partidarios en caso de un interrogatorio, como sucedía por ejemplo con los judeoconversos, los moriscos, los luteranos, o con sectas mucho más restringidas como podían ser los alumbrados. Existen numerosos procesos en el siglo XVIII en los que los reos, por defender las proposiciones anteriormente mencionadas, fueron condenados por el delito de proposiciones, pero nunca se atrevió la Inquisición a condenarlos por masones, lo que significa que el Santo Oficio solo condenó a los individuos que nominalmente fueron delatados por pertenecientes a dicha asociación, independientemente en la mayor parte de los casos de su conducta moral y ciudadana. El caso más ejemplar, aunque no el único, que resume lo que acabamos de afirmar es el de Marcos Tur, labrador de Ibiza acusado de masón en 1814. Marcos Tur, como de costumbre, se acercó a la barbería de su villa para ser afeitado. Mientras esperaba su turno, junto a otros labriegos paisanos suyos, quiso amenizar la espera gastando una broma a un oficial de la barbería que era sordomudo, diciéndole al maestro barbero que le comunicase por señas al sordomudo que si quería ser rico y no trabajar más, que se apuntase a la masonería. Para hacer más real la broma, Marcos Tur afirmó que él tenía un libro donde apuntaba los que querían ser de dicha asociación, pues él lo era. El sordomudo hizo aspavientos y todos los presentes rieron sus gracias. Sin embargo, un ingenuo campesino allí presente tomó por serio el chiste y ese mismo día lo comunicó a su mujer, la cual, por escrúpulos de conciencia, denunció el caso al Santo Oficio, el cual a su vez lo transmitió al Tribunal de Mallorca, que actuó rápidamente. Detuvo a Marcos Tur, se le registró la casa y se le hizo el interrogatorio acostumbrado. Los inquisidores mallorquines pronto se dieron cuenta de que estaban en un grave error, pues Tur no sabía qué significaba masonería ni lo que era ser un masón, por lo que fue puesto en libertad. Estas razones hacen, a nuestro juicio, que la documentación inquisitorial sobre masonería sea escasa y presente ciertas peculiaridades en su distribución. Mientras que no existe legislación sobre el tema ni documentos que ayuden a estudiar la historia de la masonería, como testimonia la sección de libros del Archivo Histórico Nacional, abundan los procesos contra los dudosos o auténticos masones, como reflejan los legajos. Unos procesos en los que se busca condenar al reo por diversas manifestaciones heréticas, irreligiosidad, libertinaje, ideas revolucionarias, que la Inquisición creía que poseía todo masón. Hablemos de los fondos masónicos del Archivo General del Palacio, en Madrid. Los papeles reservados de Fernando VII constituyen hasta el momento el cuerpo de documentación más importante que nos interesa. Los tomos, comprendidos entre el 93 y el 108, tienen una correspondencia sumamente interesante de los reyes y algunos personajes prominentes. Interesan a la historia en general, y para el caso de la masonería conviene tenerla en cuenta, en el caso del conde de Aranda y otras cuestiones relacionadas con Francia de Godoy. Nombremos los tomos. En el tomo 108 hay una correspondencia de Aranda con Florida Blanca y el príncipe de Asturias de París, 1781. En el tomo 93, así vamos enumerándolo de uno en uno, la correspondencia de la reina María Luisa y Carlos IV con Manuel Godoy, 1799-1800. Siguiente tomo, correspondencia de la reina María Luisa y Carlos IV con Manuel Godoy, 1801. Siguiente tomo, correspondencia de la reina María Luisa y Carlos IV con Manuel Godoy, 1802-1803. Otro de 1804 al 5 y por último de 1806 a 1807. En el tomo 100 hay una correspondencia de Manuel Godoy con Azara. La mayoría del resto de la documentación, tanto de la sección histórica como de los papeles reservados, tiene un carácter de información policíaca o confidencial que por diversos cauces llegaban al monarca. De la sección histórica, en la caja 301, hay unos estatutos de la Logia de la Beneficencia de Josefina de la Gran Logia Nacional de España, rito escocés antiguo aceptado. En cuanto a varios reglamentos masónicos y papeles reservados, hablemos en cuanto a tomos. Comencemos con el 15. Diversos impresos y papeles de la Logia Santa Julia de Madrid, con un discurso pronunciado por el hermano Ferreira al inaugurarse la Gran Logia Nacional de España en noviembre de 1809. El tomo 17, los expedientes sobre el descubrimiento y represión de varias logias en 1817, con el decreto de noviembre del mismo año sobre la vigilancia de las reuniones secretas, partes relativos a la vigilancia de masones de diversas poblaciones y papeles de la Inquisición. Siguiente tomo,
sobre la actuación contra el conde de Montijo, procesos contra diversos militares acusados de masones llevados a cabo por la Inquisición en 1818. Siguiente tomo, escrito del marqués de Campoverde, sobre su arresto por masón en 1819, con un expediente sobre la prisión de los masones, don Manuel Alonso y Zabala, causa abierta a Istúriz, y escritos de la Inquisición de Cádiz sobre los movimientos del político. Siguiente tomo, un expediente muy reservado de la Junta de Restablecimiento de Jesuitas, formado a virtud de la Real Orden y memoriales presentadas a su Majestad por don Félix Ugarte y don José Leandro Bonilla. Los tomos 66 y 67, probablemente los más informativos y policíacos de todos los papeles reservados, con una relación de los militares, eclesiásticos, letrados y empleados civiles que pertenecieron a las sociedades prohibidas, con expresa mención de los de mayor fervor constitucional y de milicianos nacionales de Madrid. Continuamos con una relación de las cámaras de masones españoles en el capítulo general del Grande Oriente, 7 consejos, la Asamblea General. Hay una noticia acerca de las sociedades secretas organizadas en España hasta el año 1823 y sobre las de Cataluña en particular. Comprende masones, comuneros, anilleros, carbonarios, club italiano y asociación francesa. En la parte de sección histórica, en la caja 302, hay un resumen histórico de las maquinaciones y tentativas revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra, Francia e Gibraltar, sacado de diversas noticias de 1824 a 1830. También en el tomo 67 de los papeles reservados hay algunos manuscritos interesantes, como sería una breve historia de la masonería en España a finales del 18, un elogio de la masonería pura, sin confusión con otro tipo de sociedades, pretendiendo que es capaz de lograr la felicidad de los pueblos, la dignidad del rey y la religión. Hay un manuscrito del cuadro masónico del taller de la perfecta unión indisoluble al oriente de Rubí, en Ávila, con lista de sus miembros. Hay diversos escritos sobre juramentos y oraciones en las logias. En la caja 301, donde están sociedades secretas, hay diversas noticias y papeles masónicos entre 1836 y 39. A continuación, hablemos del fondo masónico Comín Colomer, de la Biblioteca Nacional. Hasta hace unos años, la biblioteca privada de don Eduardo Comín Colomer, de unos 10.500 volúmenes entre libros y folletos, era de obligada consulta para cuantos interesaban, entre otros por el tema de la masonería. Consciente de su valor, el conocido escritor antimasónico decidió que dicha biblioteca fuera donada tras su muerte a la Biblioteca Nacional de Madrid con el fin de constituir allí un fondo o legado que llevara su nombre. Efectivamente, así lo hizo su viuda, doña Julia Martín, a los pocos meses del fallecimiento de don Eduardo en 1975. La biblioteca, que tras un largo proceso de clasificación y catalogación que duró varios años, pasaría definitivamente a engrosar la actual sección de Historia Contemporánea de España de la Biblioteca Nacional, creada en 1981. Los orígenes de los que hoy constituye dicha sección se remontan a una orden de 21 de mayo de 1965 del entonces Ministerio de Información y Turismo, por lo que se creaba la sección de estudios sobre la guerra de España, dependiente de la Secretaría Técnica del Ministerio. Dicha sección de estudios debería tener a su cargo la adquisición, clasificación, conservación y custodia de la información y documentación relativa al tema, la promoción y realización de estudios sobre el mismo y el mantenimiento de relaciones con otros centros de estudios dedicados al tema. En un principio fue instalada en la sede del propio Ministerio, pero en 1973 pasó al Palacio de Congresos y Exposiciones como Gabinete de Documentación y Estudios de Historia Contemporánea hasta el año 1981, en que se creó la Biblioteca Nacional. El fondo Comín Colomer, que en un principio se pensó constituyera una sala especial, finalmente y tras su catalogación, que duró prácticamente desde 1976 al 82, quedó integrado en la recién formada Sección de Historia Contemporánea de España, si bien las publicaciones periódicas, tanto de la sección de estudios creada por el Ministerio de Información y Turismo, como del posterior legado Comín Colomer, fueron depositadas en el correspondiente departamento de la Biblioteca Nacional, perdiendo así, en gran medida, sentido y sobre todo eficacia desde el punto de vista del investigador, al haber sido disgregados unos fondos que en su origen tenían una coherencia de contenido.
En cualquier caso, tanto las publicaciones periódicas como los libros y folletos de la biblioteca original de don Eduardo Comín Colomer, ahora distribuidos en distintas secciones de la biblioteca. Con el Fondo Comín de la sección de Historia Contemporánea de España alberga un total de 30.000 volúmenes, pero de los 10.500 que constituían la biblioteca original de Comín Colomer, tan solo unos 700 corresponden al tema exclusivo de la masonería, ya que la preocupación del que fuera escritor y en su vida profesional comisario de policía y en los últimos años director de la Academia General se extendía también a otros temas como el anarquismo, el terrorismo, las internacionales, los antecedentes y desarrollo del Partido Comunista en España, la Guerra Civil y de forma especial todo lo relacionado con la cuestión del judaísmo, protocolos de los sabios de Sion, sociedades secretas, ocultismo. Puntos estos fácilmente identificables con la masonería, sobre todo si tenemos en cuenta la orientación y proyección propagandística de los escritos y preocupaciones del señor Comín Colomer, que siempre giraron sobre la que él consideraba la anti-España, dentro de una campaña de exterminio de los enemigos del régimen franquista. Sin embargo, estas obras, a pesar de toda su carga negativa y destructiva, siguen siendo de cierta utilidad para los investigadores de hoy. No solo para un estudio de la antimasonería, su mentalidad y técnicas, que en este siglo ha tenido en España otros muchos nombres, como Carlavilla o Mauricio Carr, Tusques y otros colaboradores, sino sobre todo por la documentación utilizada, procedente en gran parte de los fondos de Dirección General de Seguridad, al margen, por supuesto, de la lectura que el autor hace de dichos documentos. Por esta razón, el fondo bibliográfico de Comín Colomer es más útil para la historia de la antimasonería que para la elaboración de la auténtica historia de la masonería española. Sin embargo, los libros que predominan son, como queda dicho, los que constituyen la historia de la antimasonería y que van desde nombres tan conocidos como Segura Nieto, Serra y Causa, Nocedal y otros. En el terreno eclesiástico, aparte el manual de la Liga Antimasónica, existen diversas encíclicas contra la masonería, en especial de León XIII, así como pastorales de obispos y otros escritos antimasónicos de diversos eclesiásticos, como Moss, Bryan, Moss, Segur y otros. El Fondo Comín, unido a los otros fondos, tanto generales como de asociaciones especiales que en la Biblioteca Nacional ya albergaban numerosos libros sobre la masonería, hace pensar en la necesidad de uniformizar lo que los distintos ficheros recogen sobre la materia, de modo que se pueda facilitar la labor de los investigadores y estudiosos. En este sentido, sería de desear que se elaboraran también las fichas analíticas tan importantes en centros especializados que recogieran los diversos artículos de revistas y de prensa. De esta forma, la Biblioteca Nacional, que se ha visto notablemente enriquecida con el Fondo Comín, acabaría convirtiéndose en el aspecto bibliográfico en el primer centro español de consulta del tema, complemento indispensable del extraordinario fondo documental que sobre la misma materia se conserva en el Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil de Salamanca.